Bueno, listo, creo que ya empezó a grabar. Entonces, pues compañeros, el motivo de este encuentro es el de convocarlos a una conversación alrededor de pues, el proceso de creación de la ruta de investigación formativa del SET. Y particularmente, pues digamos que los convoco a ustedes para que podamos conversar sobre algunas iniciativas que ustedes han acompañado en distintos momentos en relación con el trabajo con estudiantes de posgrado. ¿Por qué? Pues porque en este momento desde el centro pues se considera muy importante poder fortalecer el trabajo pues, de vinculación de estudiantes de posgrado a las iniciativas curriculares y extracurriculares de investigación formativa que nosotros acompañamos. Entonces, según lo que me ha comentado Paola y Tatiana, cada uno de ustedes en algún momento ha acompañado pues dos iniciativas que queremos, digamos que pues sistematizar y a partir de ahí, pues desde la experiencia que ustedes han tenido, Oscar y Jason, poder establecer una ruta o complementar la ruta de investigación formativa pues para la parte de posgrados. Entonces, pues yo tengo unas preguntas sugeridas para cada uno pues de acuerdo con la iniciativa, pero antes de eso yo no sé si de pronto Tati tú quisieras agregar alguna cosa. Pues no, mi Pau, en esencia es que, digamos que Pau Musukú ha considerado pertinente recuperar un poco la experiencia que nosotros hemos tenido y especialmente el profe Jason y el profe Oscar con la maestría en gerencia social, acompañando procesos de formación para la investigación ya en su fase final de trabajo de grado y de pasantía y trabajo de grado, ¿sí? Entonces, digamos que por eso Pau también nos tiene un poco reunidos acá, como para que nosotros podamos contarle cómo ha sido esa articulación, cuáles son las lecciones aprendidas, qué cosas, digamos, ustedes creen que son valiosas para recuperar dentro de la ruta. Creo que es eso que tú dijiste, Pau, solo que sí, como indicando que Pau Mususú fue quien, digamos que yo ya le había hablado a Pau Rodríguez sobre el tema y ella, digamos que hizo incluyó algunas cosas dentro de la ruta, pero Pau luego le dice, es importante que hagan un grupo focal, ¿cierto? Para conocer un poco más de cerca la experiencia y en particular la experiencia del profe Oscar con el tema de este tránsito entre pasantía social y trabajo de grado, digamos, porque un poco la dinámica del trabajo de Jason, digamos que yo lo conozco porque yo también y Pau Rodríguez también ha acompañado a estudiantes de posgrado desde el proyecto de investigación. Sin embargo, cada una de las experiencias pues es completamente valiosa, pero en este caso la experiencia de la pasantía y cómo esa pasantía luego se convierte en una pasantía social que no tenemos diseñadas, no sabemos cómo hacer y digamos que nos inventamos una ruta ahí por el camino. Habrá muchas cosas que aprender, pero por esa vía, qué cosas aprendimos y cómo se hace tránsito entre la pasantía social y el trabajo de grado, que creo que es un momento importante que no habíamos explorado hasta el momento, ¿cierto? Y que nos permite de alguna manera pensar esas rutas de investigación formativa para los estudiantes de posgrado, ¿sí? Porque digamos que en pregrado hemos ensayado más cosas. El tema del semillero pues ya es un diferente, pero para los estudiantes de posgrado, más allá de que cada uno dirija trabajos de grado, ¿cierto? No habíamos ensayado mucho el tema de acompañar proyectos, de que los estudiantes de posgrado acompañen nuestros proyectos de investigación y menos habíamos ensayado el tema de pasar de una pasantía social de posgrado a un trabajo de grado con el mismo tema de la pasantía. Entonces creo que esa es como la experiencia que Paola quiere recuperar en la tarde de hoy. Listo, sí señora. Gracias, Tati. Bueno, entonces así las cosas, pues digamos que siento yo que como para poderlo dejar para la grabación y posterior sistematización, pues quisiera preguntarle primero a Oscar que nos cuente un poco cómo fue la experiencia de las pasantías sociales que tú estuviste acompañando.
Bueno, digamos que bueno, un poco a contar más o menos de qué trató y de qué está tratando el ejercicio que se está haciendo con la compañera. Inicialmente arrancaron dos estudiantes de la maestría en gerencia social y digamos que la idea era que los dos estudiantes pudieran participar en en un ejercicio que se inició desde el SET, que fue un trabajo articulado con la Corporación Minuto de Dios. La Corporación Minuto de Dios tiene la tarea, digamos, o la idea de poder generar un espacio en el que se articulen los distintos servicios que ofrecen las distintas entidades de la obra. Toda vez que, aunque la obra como la obra, digamos, en la dimensión, digamos, amplia que tiene el Minuto de Dios, tiene muchos servicios o varios servicios por lo menos, no es muy claro para las personas que son ajenas a a la obra o que son ajenas a la corporación, es decir, personas del común, no tienen claro, decía, pues cuál es toda esa oferta. Y la oferta más bien se centra en dos o tres cosas. Empleo, que es un poco lo que hace la corporación, empleo, ayuda humanitaria, algo de vivienda, y eso es como el imaginario que hay alrededor del minuto, digamos, además de la universidad, que es pues, la entidad más grande, sí, la entidad más grande. Entonces, un poco la idea es que, la idea que tiene la corporación es poder generar un espacio que se denomina eh, digamos así se ha llamado, así se le ha llamado tentativamente, eso todavía no existe, pero pues, la idea es que exista en algún momento, Casa Minuto de Dios, que es un espacio, decía, que integra, que recoge, que acoge los distintos servicios de las distintas entidades que conforman la obra Minuto de Dios. No porque allí se resuelva todo y sea una única entidad que hace todo, sino un espacio en el que se puede acceder a información que hoy está siendo que hoy es muy dispersa, digamos. Entonces, el trabajo de los estudiantes para lograr ese objetivo fue sobre todo eh, aproximarse, acercarse a esta problemática, digamos que se identifica desde las necesidades de la corporación en clave de lo que hacen o lo que podían ver em, desde su disciplina o desde su campo de conocimiento, que era la gerencia social, ¿no? Si tenemos este problema, que hay una dispersión, una falta de información alrededor de esto tan particular, ¿qué ustedes en términos de gerencia social podían aportar, que podían decir distinto, nuevo, si se quiere, novedoso, que no conociéramos para organizar eso? Digamos, eso fue esencialmente el ejercicio. Entonces, pues fueron unos encuentros donde, a partir de unas tareas como esta, Tatiana, pues digamos, nos inventamos en la marcha alrededor de esa problemática o de ese asunto, eh, pues empezaron a organizar, digamos, un material consultando eh, páginas, yendo a a las entidades a preguntar, a averiguar y también haciendo su propia reflexión, cruzándolo con lo que sabían de lo que saben desde su campo de conocimiento, que en este caso es la gerencia social. Eso fue, digamos, la pasantía. Pues ahí allí hubo, digamos, unos avances, unos productos, sobre todo en términos de la identificación de elementos que sirvieran para organizar esa oferta de servicios, ¿no? Como para ver por dónde cojo esto. Eso fue, digamos, grosso modo, pues el ejercicio que hicieron. De esa experiencia muy particular, muy acotada, muy limitada, se siguió con un trabajo de grado eh, de una de las estudiantes, solamente allí quedó una porque el otro compañero no pudo por tiempos y por otros asuntos, entonces quedó una compañera. Y cuando la compañera llega llega, digamos, a decir, listo, yo voy a continuar mi trabajo de grado a partir de lo que trabajamos, la pregunta allí era, bueno, lo que hicimos en la pasantía está en clave de esto muy acotado, muy limitado, como decía, muy concreto para lo que concierne a la corporación y si se quiere para para lo que nos concierne a nosotros, en el sentido de cómo nos articulamos a esa iniciativa. Y inicia su trabajo de grado entonces preguntándose, o mejor, inició el trabajo de grado desde cero, desde la formulación de la pregunta, partiendo de la identificación de la problemática. Y a lo que vamos, o en el punto en el que vamos hoy, es que la compañera lo que hace es identificar
que la problemática de interés en clave de su formación como gerente social es la comunicación entre las distintas entidades que produce limitaciones, que produce unos imaginarios, digamos, si se quiere, desarticulados con lo que pasa realmente en las organizaciones, con la definición de qué es la obra Minuto de Dios, ¿no? Un poco buscando ya bibliografía sobre esto y para ver por dónde lo cojo. Unas primeras cosas que va encontrando es la obra Minuto de Dios no existe, en tanto, no existe jurídicamente hablando y no existe, o por lo menos no es fácil encontrar información sobre ello, cómo se define qué es la obra Minuto de Dios. Entonces, un poco allí lo que se entiende es que la obra Minuto de Dios eh, es, es algo que está conformado por distintas entidades, cada una con su personería jurídica, que tienen un propósito común, ¿no? Que tienen como una misionalidad común, unos valores comunes, y los hacen y se convierte en obra, o se habla de obra en el marco del carisma o en el marco de la fe cristiana, ¿no? Como que tienen una dimensión de que es algo que queda más allá de las personas que lo hacen existir. Y todo su trabajo entonces articulado a como esa cosa que es muy abstracta se convierte en un espacio que tiene una organización, que tiene una planeación, que tiene unos elementos en términos de la comunicación, que permiten que lo que busca al final, o lo que se busca al final, que es que se pueda tener información, acercarse a un espacio físico que me permita conocer la diversidad de entidades y la diversidad de servicios que ofrece eso que llamamos obra Minuto Dios, se pueda dar. Entonces, al final lo que ella va a proponer es como una suerte de estrategia de comunicación desde la gerencia social para resolver los problemas que se encuentra alrededor eh, de esto que no existe, pero se busca que exista, pero para que exista, primero hay que sortear digamos, una miríada de problemas internos como organización. Es eso esencialmente lo que hemos hecho. Gracias, compa. A mí me surgió una duda ya en términos de la pasantía como tal, la figura. La pasantía social es una opción de práctica profesional, o sea, como institucionalmente, cómo está clasificada o cómo llegan los estudiantes allí. Pues yo creo que Tatiana allí me ayuda a resolverlo más, pero hasta donde yo tengo entendido, es decir, ellos terminan haciendo pasantía social con nosotros porque la pasantía, digamos, a la que pueden aplicar es una pasantía internacional que tiene unas características. Ellos no pudieron hacer esa pasantía por tiempo, por dinero, por algunas otras razones. Entonces, en articulación o en allí acuerdo con el programa de gerencia, lo que decimos es, o lo que se acuerda, pues, es que pueden hacerlo con nosotros. Y les proponemos entonces una ruta de trabajo, un cronograma, unas actividades que puedan, en el marco de las cuales se puedan desarrollar su actividad que está circunscrita a una temporalidad específica, que son algo así como un mes. Si no, es eso. Pero Tatiana creo que tiene más claridad sobre eso. ¿Tati? Sí, digamos que la idea aquí es que el estudiante de posgrado tenga un acercamiento, ¿cierto? Digamos, a las comunidades, algo parecido a lo que hacen nuestros estudiantes de pregrado, ¿cierto? Desde la práctica social, pero en un escenario más corto de duración de tiempo, ¿cierto? Que es una pasantía que es de 2 semanas, 3 semanas máximo, ¿cierto? Y que esa pasantía, digamos, que se pueda hacer en contextos, digamos, reales, en donde ellos puedan además aportar a la solución de problemáticas de los territorios, ¿sí? Esa pasantía social nosotros ya la veníamos pensando desde hace rato, cuando yo asisto a esta comunidad de aprendizaje de posgrados, posgrados 4.0, creo que empieza a aparecer, empieza esta idea como de, ¿y por qué no hacemos procesos de pasantía social?
¿sí? Entonces, la profesora, una de las profes de gerencia social, en un momento, digamos, con una coyuntura, ¿no? No tengo qué hacer con estos estudiantes, ensayamos este tema de la pasantía social porque no se había, es decir, lo habíamos presentado un poco como en función, digamos que sin estructurarlo, pero pensando como referencia en la práctica y en algunas experiencias que, por ejemplo, el profe Carlos Rincón en algún momento desarrolló con la especialización de la metodología esta de territorios asociados, ¿cómo es que se llama? Eh, Hay una especialización como de una metodología, ¿no? De ciencias sociales. En ese momento, el profe Carlos lleva a estudiantes a Loma Verde, al colectivo Loma Verde, y trabaja con ellos el fortalecimiento de una veeduría ciudadana. ¿Sí? Los estudiantes de administración le ayudan a Carlitos a montar toda la estrategia y hacerle seguimiento a la estrategia de veeduría ciudadana que estaba haciendo Loma Verde al proyecto de intervención del Parque de las Cometas, llamado antes Parque del Indio, en Suba. Entonces, eso se consideró una experiencia, digamos que de inmersión social, ¿cierto? Por parte de los estudiantes, porque de alguna manera estaban poniendo en práctica su campo de conocimiento, ¿cierto? Dentro del posgrado, digamos, en la necesidad, en la resolución de una necesidad territorial específica, ¿sí? Ellos entregan un informe y demás. Nosotros, un poco con base en esa experiencia, decimos, la pasantía social puede ser algo como eso, ¿sí? Puede ser la identificación de una serie de necesidades territoriales en unas organizaciones particulares, no todas, por supuesto, ¿cierto? En donde los estudiantes de posgrado puedan llegar a fortalecer algún proceso o a desarrollar alguna innovación o alguna iniciativa o experiencia que nutra el ejercicio comunitario de la organización social en particular, ¿sí? Entonces, justo aparece este tema de los consultorios y un poco como que coincide una cosa con la otra, ¿no? La necesidad de los estudiantes y pues el tener algunos apoyos ahí para poder hacer este ejercicio del consultorio social, ¿no? Y después de que ocurre, digamos, este espacio de pasantía, yo le propongo a Oscar y a mí me parece, digamos que es clave poder articular estos ejercicios de pasantía, igual que lo he dicho con la práctica, ¿no? Hay escenarios de práctica y espacios de práctica, procesos de la práctica que están relacionados con la investigación y que de alguna manera le pueden aportar a los estudiantes ya no solo actitudes, habilidades y herramientas de investigación, sino incluso la posibilidad de constituirse en un campo para hacerse una pregunta y resolverla. ¿Cierto? Y aparte de eso, poder, mientras me voy resolviendo la pregunta, generar algún tipo de solución o de intervención social en un territorio que, pues, que aporte, ¿cierto? Entonces, un poco el tema de la pasantía social y el poderla pegar, digamos, con el trabajo de grado, también empieza a ser como una apuesta que van haciendo, que va surgiendo de experiencias previas que nosotros hemos tenido en la práctica y en posgrado y de la posibilidad de ir pensando otros espacios de relacionamiento del Centro de Educación para el Desarrollo de la Proyección Social con los posgrados, distintas a yo dirijo un trabajo de grado, que es en lo que nosotros nos hemos restringido, ¿cierto? O a lo que nos hemos limitado, como cualquier otro docente de, de, de cualquier unidad académica o programa, ¿cierto? Yo soy un profe, yo sé de este campo de conocimiento, yo te dirijo, ¿cierto? ¿Qué otras cosas puede ofrecer el Centro de Educación para el Desarrollo, ¿cierto? Articulando docencia, investigación y proyección social que le permita a los estudiantes de posgrado tener este ejercicio de acercamiento, reconocimiento de un problema social y a partir de su campo intervenir, ¿sí? O a partir de su campo desarrollar una pregunta y un proceso más sistemático de indagación, que creo que es lo que Osquitar también nos está mostrando en la experiencia. Listo. Tati, una pregunta. ¿Eso quiere decir que la figura como tal de pasantías sociales es una propuesta o ya existía? No es una propuesta. Es Nosotros una propuesta. no, sí, por ahora es una propuesta y la piloteamos con De la Oscar. pelota. Ah, listo, perfecto. Y lo que dice Oscar es cierto, es decir, ahí por el camino Oscar además se diseñó un instrumento para evaluarlos, un acta, así como para Pero no poder estaba formalizar el vinculada a ningún ejercicio. proceso. No, no fue No, no derivada es de ningún proceso ni de ninguna asignatura del SED, nada, fue como, nada. llegó por Digamos otro que lado. era, sí, porque además
Y eso me parece muy valioso porque de alguna manera también nos muestra que nosotros vamos más allá de las asignaturas en este momento, que en este momento nuestro relacionamiento y todos los procesos, incluyendo la investigación formativa, tienen que pensarse más allá de las asignaturas que nosotros ya damos, ¿cierto? Que es un poco la invitación que Paula nos ha hecho desde el comienzo del año. ¿Qué cosas hacemos y qué cosas podemos hacer distinto? ¿Sí? ¿Qué otras maneras de relacionarnos encontramos nosotros para poder llevar la proyección social, la investigación y la docencia, ¿cierto?, a los programas, ¿sí?, de posgrado en este caso. Entonces, creo que la pasantía social empieza a constituirse en una herramienta. Nosotros dejamos un diálogo ahí con el director. Lo que pasa es que con tantos cambios también, digamos que preferimos por ahora, por eso está bien, digamos, este nivel como de análisis, de mirarnos para adentro un poco y de poder hacer luego la propuesta. Dejamos un poco el contacto porque habíamos hablado con el director del, pues no del programa, sino como del nodo de la red. Yo no entiendo todavía muy bien ese lenguaje. Habíamos hablado con él para formalizar el asunto de la pasantía, un poco para que quedara dentro y eventualmente luego pudiera quedar en algún lineamiento de posgrado, ¿sí? Que la pasantía social empiece a aparecer, que la dirección de investigaciones pueda contemplar eso como una posibilidad. Pero digamos que por ahora estamos caminando estas propuestas más concretas, ¿no? Por ahora son como experiencias concretas que luego se pueden ir formalizando, se pueden ir institucionalizando también, ¿cierto? Y que nos permiten, así como en algún momento la práctica en responsabilidad social, pues generar unas maneras de desarrollarse, sí, de hacer el llamado de los estudiantes, bueno, como otras cosas. Por ahora es más como en el uno a uno del relacionamiento con los programas que podemos decir, miren, tenemos esta posibilidad, ¿cómo la vamos desarrollando? Y seguramente luego tenemos que hacer con la dirección de investigaciones un poco más la formalización de eso, cómo se constituye en una primera experiencia de investigación formativa para los estudiantes de posgrado, de investigación formativa situada, ¿no? Eso también es muy importante decirlo. Listo, Tati, gracias. Bueno, y digamos que quisiera preguntarte, Oscar, en el marco como de esa experiencia, pues qué fortalezas y qué retos de pronto tú identificas en ese ejercicio pues que hiciste también de acompañamiento, primero en las pasantías y luego ya en la opción de grado. Mm, Digamos que en términos de las debilidades, yo creo que, digamos, algo que ya mencioné, pero que también mencionaba Tatiana, que claro, lo resolvimos, ¿cierto? Eh, pero sí conviene, si se quiere pensar este escenario como algo que pueda seguirse trabajando, sí conviene tener procesos, ¿cierto? Como procesos muy bien definidos, eh, delimitados, acotados, para que funcione, digamos, para que funcione tanto para el estudiante en términos de su proceso formativo, pero también para que funcione para nosotros en términos de, bueno, yo qué le voy a pedir, qué voy a hacer, qué voy a acompañar, porque si no, pues termina pasando lo que pasó, ¿no? Un poco y es como, bueno, voy a inventar en la marcha algo que tiene que salir, ¿no? O que tiene que funcionar. Y claro, pues uno puede tener la habilidad de que funcione, de que salga bien, pero digamos como mejora, como cosa que hay que revisar es que haya procesos que, claro, que pueden ser los procesos que llamamos desde práctica, por ejemplo, ¿cierto? Desde práctica tenemos los proyectos y, y desde el proyecto se puede articular al estudiante de alguna manera para que contribuya a el proyecto y desde allí, desde el proyecto, tenga una experiencia que le permita poder desde su campo de estudio, poder reflexionar, poder relacionarlo, poder, digamos, tener un aprendizaje. Pero no es tan, digamos, no fue fácil, uno, porque estábamos en un periodo de intersemestral donde los proyectos no digamos, estaban quietos porque estábamos sin estudiantes. Eh, y dos, los procesos que estaban, pues tenían unas cosas muy específicas, que de pronto no permitían tanta apertura para que el estudiante, de acuerdo a su necesidad, pero también de acuerdo a su campo, sobre todo esto, su campo de estudio, se pudiera articular sin que fuese muy forzado. Yo creo que ese
viéndolo así rápidamente, o que lo que se me ocurre en este momento haciendo pues memoria, es eso. Tiene que haber unos espacios definidos para eso, para que pueda ocurrir. Em, una metodología clara. Otra vez, en la marcha fuimos haciéndolo, pero tiene que haber una metodología clara de la misma forma que la hay para los procesos, los proyectos de formación, para las pasantías, tenemos que pensarla, pues, ¿cierto? Como una metodología clara que tenga unos objetivos, pues también bien acotados en términos de la investigación, de la pasantía, también como de esa articulación con los programas. Y que recoja pues el sentir y el sentido de la unidad, ¿cierto? También. En términos de fortalezas, yo creo que algo que mencionaba también Tatiana y es que, digamos que sí está todo digamos, el potencial para poder desarrollar este tipo de ejercicios en la medida en que, pues al final de cuentas es el lugar, digamos, por naturaleza del set, ¿cierto? Y es como articulamos procesos académicos o procesos que se desarrollan en el ámbito académico con procesos sociales o procesos que ocurren en territorio con unas necesidades, con unas problemáticas definidas, específicas, que se pueden trabajar desde distintos campos del conocimiento y que en ese trabajo podrían generar eh, propuestas, soluciones, innovaciones, y que el estudiante de posgrados que está en un nivel de formación mucho mayor, digamos, o de otro nivel, pueda pensar y aportar a la solución de situaciones concretas. Creo que esas dos, las que se me ocurren en este momento. Listo, Oscar. Bueno, y te tengo una última pregunta, pero en esa sí te la voy a dejar para que la puedas pensar mientras dialogamos con Jason. Y es como justamente lo que estamos, o sea, eso que tú estás diciendo, lo que tú encuentras como un reto o como una debilidad, es el tema de la mirada de proceso, la mirada metodológica. Y como justamente eso es digamos, que lo que se quiere, digamos, de alguna manera dejar en una propuesta este año, si a partir de la experiencia que tú tuviste, tú pudieras sugerir como un paso a paso, una ruta, ¿cuál sería esa ruta o ese paso a paso que tú tal vez sugerirías para poder desarrollar esa articulación desde la investigación formativa con los posgrados en esta propuesta de las pasantías sociales? Como cuáles serían como los pasillos, los pasos que se deberían surtir, ¿sí? Pero pues esa sí te la dejo que la pienses, porque creo que sí necesitas de pronto echarle un poquito de cabeza mientras yo charlo con Jason sobre la experiencia, ¿te parece? De acuerdo. Gracias. Ujú. Hola, Jason. Hola, profe, cuéntame. Bueno, ahora sí. Entonces resulta que a mí me contaron que tú estuviste acompañando desde tu proyecto de investigación un ejercicio de trabajo de grado con posgrado, ¿cierto? Sí, profe, con los chicos de especialización en gerencia social. Bueno, entonces lo mismo, quisiera que me cuentes un poco la experiencia, cómo te fue con ese proceso, cómo funcionó. Bueno, los estudiantes llegan al ejercicio por como la socialización de los proyectos de investigación que tenía el SET, y ellos escogían o revisaban cuál era más cercano a su posición de investigación. A mí se me acercan dos grupos haciendo la solicitud de poder acompañar el ejercicio investigativo. Decido quedarme con un equipo de 3 estudiantes, una psicóloga y 2 estudiantes de trabajo social, los 3 de la Uniminuto, estudiantes de pregrado. Y la apuesta que se tenía con el trabajo con ellos era que la investigación o el trabajo de grado que ellos querían no iba a ser documental, sino que tenía que tener un componente de acompañamiento al territorio. La metodología que o que tiene la investigación general es el método Territory, que aplica 9 fases, pero nos dimos cuenta que el mayor limitante que teníamos con ellos era el tiempo, porque los encuentros de territorio eran los sábados y ellos tenían clase todo el sábado. Entonces empezamos a replantearnos cuál iba a ser esa metodología idónea para que ellos pudieran hacer el trabajo en territorio, pero que tampoco se fuera muy lejos del objetivo que tenía la investigación general. Decidimos empezar a mirar las estrategias de la investigación-acción como un elemento
si bien no es muy 100% participativo, sí incluía el ejercicio de direccionar algunos talleres, reconocer en la población otro investigador, que con eso nos favoreció que nos articulamos también con estudiantes de semillero y estudiantes de la práctica, que es un espacio donde compartimos varios grupos de trabajo, en donde ellos podían dejar algunos ejercicios de taller planteados para que las señoras fueran quienes construyeran los diarios de campo, para que ellas hicieran las evaluaciones de los árboles de problema que pedía como la estructura de la investigación que a ellos les entregaron. En ese caminar, como que centralizamos que la mirada de la investigación grande no alcanzaba a responder los intereses que tenía la comunidad frente a las lecturas de emprendimientos, que fue algo que la corporación inició, pero luego abandonó. Entonces quisimos con ellos, desde la experiencia de la gerencia social, que pudieran hacer una relectura de las nociones de emprendimiento y los procesos de ideación de las mujeres, y lo logramos culminar. Hace 5 días entregamos el manuscrito y los estudiantes tienen sustentación en 3 días. Entonces fue un proceso de caminar. El trabajo fuerte en territorio se hizo en el intersemestral, pues ya que los estudiantes no tenían clase, pero sí, una vez retoman la clase, sí se cortó el proceso de decir, bueno, ya hicimos el levantamiento de la información, que a la divulgación, y al sol de hoy ellos no han podido hacerlo por las limitaciones de tiempo. Y ese sería mi profe, no sé si... Listo, sí señor, pero tengo una duda. ¿Estos chicos se vinculan contigo cómo? ¿Fueron estudiantes tuyos de práctica? No, a ellos la docente que tuvieron al inicio de la materia de investigación les presentó las investigaciones que tenía activa la universidad, y ellos como que iban revisando a partir de la ficha general de investigación cuáles les llamaba la atención, cuáles eran las metodologías que mejor les podría acompañar, y luego la docente les entregaba el correo para que se pudieran contactar con nosotros. Sí, señora. Aquí aclarar que esas fichas de los proyectos de investigación, digamos, es una estrategia que yo empiezo a implementar desde el 2022, que arranco nuevamente con el liderazgo del grupo, un poco para poder resolver este asunto de nosotros no tenemos estudiantes de maestría para poder dirigir, ¿cierto? Y ese es un tema, ustedes conocen del grupo, no tenemos como digamos que sacar adelante este indicador de formación de recurso humano, que es un indicador que tiene MinCiencias y que de todas maneras a nosotros como investigadores sí nos hace mucha falta, ¿cierto? Entonces, en ese momento, justo yo arranco con este tema de la maestría en gerencia social en una asignatura y empiezo a conocer un poquito más y digo como, bueno, ¿y por qué no articulamos nuestros proyectos de investigación para que los estudiantes de la maestría los conozcan? ¿Cierto? Y que los estudiantes, digamos que no solamente nosotros alcemos la mano, digamos, ay, yo puedo ser un profe que puede dirigir esta tesis que ya está diseñada o propuesta, sino que los estudiantes que a veces están más perdidos, ¿cierto? O que no están perdidos, sino que no simplemente no tienen un tema tan claro, puedan tener un tema claro, enmarcados en los proyectos de investigación. Nosotros no tenemos muchos proyectos de investigación. Este año teníamos 3. Entonces, en el 2022 creo que también era igual. Entonces, yo les paso la propuesta, hago como un portafolio, una especie de portafolio de proyectos en donde paso nuestros proyectos de investigación y les digo a los profesores de investigación, miren, esta es una posibilidad. Si hay algunos estudiantes que están interesados, pues nos cuentan, aquí están los datos de los docentes y se ponen en contacto. Sí, los docentes que están liderando sus proyectos, por supuesto, desde el SET, aunque sean coinvestigadores, ¿sí? Entonces, esa hace parte como de una estrategia de relacionamiento, ¿cierto? Para poder articular otro tipo de procesos o de lógicas dentro de las cuales nosotros podamos dirigir como investigadores del grupo, podamos dirigir trabajos de grado de otros programas, ¿sí? Que no sea solo, insisto, este tema que a veces nos mandan como que dirigir textos, pásennos sus hojas de vida y las evaluamos, ¿cierto? Que es lo que usualmente sucede, sino que, oigan, miren, con un poco más de
digamos, también de control en el sentido de, miren, esta es la iniciativa que nosotros tenemos, este es el proyecto que nosotros tenemos, nos interesa que los estudiantes de posgrado se vinculen a las reflexiones que desarrollamos desde nuestros proyectos. ¿Sí? Poco también para que el proyecto le pueda aportar a los estudiantes, ¿cierto? Otros campos también de conocimiento y que los estudiantes puedan nutrir nuestros proyectos de investigación. Es, digamos que nace un poco en ese marco, Pau. Listo, gracias Tati por la claridad. Bueno, compa Jason, y entonces en ese caso, la misma pregunta que le hacía al compañero Oscar ahorita, ¿qué fortalezas y qué retos tú identificas en ese proceso de acompañamiento que hiciste al trabajo de grado de estos chicos? Bueno, mi profe, el principal reto fue el constante cambio que tuvieron de docentes en la especialización. Con la persona que arrancamos conocía un poco de la apuesta territorial que tenía la investigación, de los momentos, pero una vez cambian a otro profe, la comunicación no fue como muy directa, muy asertiva frente a los retos y a las necesidades de estar en territorio con el trabajo con la comunidad. Entonces, este segundo corte, ya después de tener un documento más adelantado, el profesor metodológico de la investigación se los quería devolver, como que no respondía, como que no era el episteme, pero entonces ya luego de tener otra reunión, otro de volvernos a encontrar y contarle ya más a detalle, mira, es que viene desde una investigación más grande, se vuelve un ejercicio paraguas, ya se viene con un trabajo territorial, con una sistematización de instrumentos, con una aplicación de herramientas, ya como que el profe comprende mejor el ejercicio, como que ese fue el único elemento como de conflictivo que tuvimos. Y la mayor fortaleza es que los chicos pueden tener una comprensión más amplia de los conceptos. Cuando llegaron entendían que la gerencia social era el que hacía los proyectos o el que estaba buscando detrás el proyecto, pero no comprendían que el gerente social también puede desarrollarlos, también encuentra los puntos de fisura, pero también se vuelve el elemento participativo, pero también es el que genera las sinergias, el que tiene que hacer las estructuras, leer las realidades del territorio de otra forma. Y aún más porque, como te contaba, en el espacio donde estamos haciendo la investigación confluyen estudiantes de semillero, pero también estudiantes de la práctica en responsabilidad social. Entonces, verlos entre ellos interactuar y esas otras lecturas entre ellos fue muy valioso. Listo, profe. Bueno, y esta pregunta se la quiero hacer a Tati y a Jason en términos de, bueno, ¿cómo podríamos nosotros fortalecer la vinculación? Bueno, Tati ya nos da aquí como algunas puntadas iniciales de una estrategia que ella inició, pero ¿qué otras acciones o qué otros elementos consideran ustedes podemos de pronto contemplar a futuro para poder vincular la investigación formativa desde el SET en el trabajo con posgrados? Entonces quisiera que también le echen como cabeza y mientras conversamos con Oscar, y ya con esa pregunta, pues si de pronto no tiene nada más que agregar, pues cerraríamos, pero si quisiera como que pudiéramos entre todos conversar cuáles serían como esos elementos que podrían o que serían como esos derroteros o como esas líneas estratégicas que debemos tener en cuenta para poder fortalecer este tema de la investigación formativa con posgrados. Y entonces, mientras tanto, continuamos con Oscar. Bueno, pues aquí rápidamente, pues, mientras lo pensé, ahí como en borrador, una Sí. ruta. Pues yo creo que en términos de lo que la unidad hace y lo que la unidad busca, digamos, cuál es su horizonte, pues, como de sentido, un estudiante que haga una pasantía en digamos, con nosotros, un primer elemento en términos de una ruta, yo diría que es que conozca qué hace el SET, ¿cierto? Porque puede a veces como llegarse a, mire, vamos a hacer esta actividad, es una cosa muy concreta, la idea es que pero pues tiene que darse el contexto, claro que pues es una cosa acotada, limitada, de acuerdo pues a su necesidad o a lo que realmente va a hacer, pero sí como que comprenda con la dimensión más amplia que no somos un programa, no somos una escuela, no somos una facultad,
sino somos una unidad que tiene unas particularidades en términos de la misionalidad de la universidad, en términos de sus funciones sustantivas, digamos. Entonces, una primera sería como un contexto a qué es el SET, qué hace el SET y para qué lo hace y cómo lo hace. Una segunda que se me ocurre es como poder, luego un poco decía antes, si llega el estudiante a la unidad a hacer su pasantía, pues que conozca de qué va, y si llega, ya tendría que haber definido un proceso que se está avanzando, que se están dando, un proceso desde la práctica, bueno, desde cualquier unidad, desde voluntariado, ¿por qué no? Desde investigación, pues sí, como un proceso que se están dando, que tendrá sus características y que tendrá pues sus particularidades. Pero para que llegue a ese espacio, un segundo elemento que se me ocurre es que pueda identificar desde su campo de conocimiento cuáles son las problemáticas que ve, ¿no? En clave de, seguramente habrá que explicarle, habrá que decirle, mire, estamos desarrollando este proceso que tiene estas características, lo que buscamos es esto y esto y esto, usted viene desde X campo del conocimiento, lea este contexto y desde su lectura muy situada en su conocimiento, qué cosas ve, ¿no? Como qué necesidades ve, qué potencialidades ve, qué problemáticas ve, que puedan ser trabajadas. Claro, allí ya habrá cosas que están delimitadas y están identificadas desde el proceso mismo, pero yo creo que sería interesante poder tener la mirada precisamente del pasante en clave de su campo del conocimiento. Un poco lo que decía con los estudiantes que estuvieron en la pasantía que hicimos es, desde la gerencia social, ¿usted cómo ve el asunto? ¿No? Era, em, pensemos la configuración de una entidad o un espacio que pueda articular los servicios que se le ofrecen a la comunidad. Para nosotros eso es claro, cómo hacer que la comunidad conozca, cómo hacer para que a la comunidad le llegue mejor, le llegue mucho más fácil, sientan que la atención, la intervención, si se quiere, si es que se pudiese llegar a ese nivel, tenga pues unas características muy acotadas, muy específicas. Hay una metodología en términos de la intervención y tal. Eso lo podemos hacer nosotros si lo tenemos más o menos claro o tenemos herramientas para poderlo pensar. Pero desde la gerencia social no. Entonces fue interesante como ver, pues sí, eso puede hacerse. Una cosa pues con la gente que llegue, con las personas que lleguen a solicitar los servicios, pero es que para que funcione eso, tiene que tener unas características en términos de la forma en que se gerencia. Eso fue una mirada distinta. Entonces, yo creo que poder hacer una lectura, un diagnóstico, si se quiere, una identificación de problemas, desde ese campo de conocimiento en particular. Y ya trayendo la experiencia pues, que se desarrolló, teniendo eso claro, articulando esa problemática, esa lectura de la problemática desde el campo de conocimiento particular, con ya el proceso y cómo va el proceso y lo que el proceso está haciendo, establecer un cronograma de entregables concertados, de acuerdo con la problemática que se identifica y de acuerdo con el contexto que se tiene ya delimitado en clave del proceso mismo. Y la evaluación sería como lo último, la evaluación del proceso. Como así a grandes rasgos una ruta, pues se me ocurren esos elementos. Listo, compa, muchas gracias. Bueno, y ahora entonces con Tati y con Jason, ¿qué elementos de pronto ustedes encuentran que podríamos tener en cuenta para como esa ruta de trabajo con posgrados ya en el tema concreto de trabajos de grado? O pues digamos qué elementos o qué aspectos debemos pues como dejar allí en el documento como que sean muy importantes para el trabajo y la articulación con los programas, sí, en este caso con los posgrados. ¿Quién quiere empezar? ¿Tati? Bueno, yo encontré como tres muy sucintos. El primero, seguir fortaleciendo esa apuesta que nos cuenta la profeta, tiene de poder mostrar el abanico de posibilidades desde la investigación y la proyección social que maneja el SET. La segunda es poder tener, no sé si llamarlo protocolo o un documento con claridades sobre cómo es que trabaja
el Centro de Educación para el Desarrollo, porque muchos de nuestros ejercicios siempre están de la mano de la comunidad, implican unos desplazamientos, implican unos ejercicios de acercamiento. Y el tercero, que creo que es donde más fuerza podemos llegar a tener, y es el recuperar toda esa memoria histórica que ya se tiene en esas articulaciones con la visibilización de los impactos que generan estos tipos de articulaciones con las escuelas de posgrado. Yo creo que ahí es donde está el gran poder que tienen estos ejercicios, decir, y se hizo en los acompañamientos efectivos, se logró no solamente que el estudiante culminara su proceso formativo, sino que también se generó unos impactos importantes en los territorios. Entonces, creería que esas serían como esas tres grandes apuestas. Listo, compa, gracias. No, Pau, yo no tendría nada más que añadir. Yo creo que el profe Jason, digamos que ha recogido bien como en hacia dónde podemos seguir caminando. Yo creo que hay que fortalecer estas dos estrategias, ¿no? Como la de vincular estudiantes de posgrado a proyectos de investigación concretos y poder evaluar y construir sí, yo tampoco sé si protocolos o lineamientos, ¿cierto? O alguna cosa que les permita a ellos entender cómo, cuál es la naturaleza de la investigación que nosotros hacemos desde el grupo. Creo que eso también es muy importante socializarlo cada vez más, ¿cierto? Posicionarlo cada vez más dentro de la universidad y poder mostrar digamos que lo que aporta en el proceso formativo de los estudiantes y en un minuto, ¿cierto? Son estudiantes de posgrado, pero son estudiantes que tienen, digamos que una vinculación con, digamos, la capacidad de resolver problemas en el campo en el que se mueven, ¿cierto? De problemas sociales a partir del campo en el que se mueven. Y creo que para la pasantía aplica igual. Sí, yo creo que la pasantía también tiene que ser cada vez más formalizada, ¿cierto? Yo insisto, así como en algún momento pues aparecen los lineamientos de los trabajos de grado, creo que la pasantía tiene que aparecer ahí dentro de una de las fases posibles, ¿cierto? De la formación en investigación, no solo el tema de la proyección social, ¿cierto? Porque la pasantía en posgrado sí tendría que tener ese componente de investigación muy fuerte desde el comienzo, desde la conceptualización inicial, entonces hay que conceptualizar la pasantía social en posgrado, ¿cierto? Y por supuesto poder generar también una especie de lineamientos, ¿no? Que nos permita también a quien sea de nosotros poder moverse y no ensayar sobre la marcha, no, un montón de cosas que es lo que hemos tenido que empezar a hacer ahora. Bueno, no sé si Oscar o Jason quisieran agregar alguna cosa en relación con las dos experiencias, algún elemento que consideren pertinente tener en cuenta. Pues no, en este momento no se me ocurre uno como en particular, pues adicional, digamos, a lo que ya dije, creo que no tengo en ese momento nada más que decir. Gracias, Oscar. ¿Y el profe Jason? No, mi profe, igual. Ya por el momento no se me ocurre nada más. Listo, no, pues profes, ese era como pues el objetivo del encuentro, poder escuchar las dos experiencias, también poder entender un poco cómo funcionaron o cómo se estuvieron pues, desarrollando estos dos procesos y pues por sus aportes son pues, supremamente valiosos, les agradezco pues a los tres por su tiempo, por su disposición y pues espero ya en próximos días poderles estar socializando el documento pues al menos al liderazgo del grupo y a la dirección y ya ojalá en el comité de investigación. Entonces, pues muchísimas gracias a los tres por su tiempo y por este diálogo. Vale, compañera. A ti, Pau, gracias, gracias, Jason, gracias, Oscar. Muy Un bien. abrazo, cuídense. Buena tarde. Gracias, profe. Igualmente.